Filipenses 2:12. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta mañana quiero hablarte, o quiero iniciar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿estás ocupado en tu salvación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O no entiendes la pregunta? ¿Mande? Deberíamos, pero yo quiero saber si estamos ocupados. ¿Sí o no? Ese silencio como que no me agrada. ¿Por qué? Ese es un punto. ¿Qué más? ¿Por qué no estamos ocupados en nuestra salvación? Entonces, ¿no somos cristianos? Por eso, entonces, ¿no somos cristianos? Muy bien. Así es. Quiero que veamos cómo es que Pablo les dice en su carta a los filipenses que aunque él estuviera lejos, él sabía que los filipenses seguían sus instrucciones en obediencia a los mandatos divinos que Pablo les había enseñado por medio de la palabra de Dios, como también ya lo había hecho con los romanos. Y vamos a Romanos 15 del 17 al 21. Pablo les dice a los filipenses, Pablo le dice a los romanos también, que deben de ocuparse en su salvación. Romanos 15 del 17 al 21. Y si alguien le puede dar lectura. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Cilicia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino escrito está. Ok. Aquellos a quienes nunca les han anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, verán. Ok, gracias. Pablo les dice, esfuércense, hagan esto, prediquen el Evangelio. No nada más cuando yo esté. Por eso son las cartas a los filipenses, a los tesalonicenses, o como los conocemos comúnmente, como las cartas paulinas de Pablo. ¿Sale? Aquellos que aquí, dice, ¿a qué vamos con esto, hermanos? A que el apóstol Pablo, donde quiera que anduvo, siempre les pidió tanto a los filipenses como a los romanos, como a los tesalonicenses, que guardaran su testimonio y su manera de vivir. Porque aunque Pablo ya no estuviera con ellos, con los filipenses, él les decía que eran más cuando deberían de hacerlo. ¿A qué vamos con esto? Muchas veces como cristianos guardamos testimonio, guardamos cordura, guardamos nuestra manera de ser solamente en la congregación. Pero saliendo de la congregación, volvemos a nuestra vida normal. Nos ponemos un disfraz, nos ponemos una máscara. ¿Sí han visto eso? Incluso hay hermanos que aquí en la iglesia se saludan y allá afuera ni se pelan. Es más bien el hermano en la banqueta y el hermano se pasa a la otra banqueta para no saludar. Creo que eso no pasa aquí. Pero he visto, dijeran allá afuera, el primo de un amigo me contó. Entonces Pablo les pedía que se esforzaran por demostrarlo, los resultados de su salvación y obedeciendo a Dios, con profunda reverencia y temblor, es decir, con temor a Dios, o un gran respeto a Dios, como lo conocemos, que es el temor a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo les decía a los filipenses y a los romanos
y en las cartas que escribió. Ahora, te pregunto, ¿te preocupas de tu salvación? ¿O te ocupas, perdón, de tu salvación? ¿Sí te estás ocupando en tu salvación? ¿O tienes una vida de apariencia? Hay un texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, pero yo le he dicho, de la abundancia del corazón habla tu Facebook, tus redes sociales. Por eso les dije, yo sé que muchos hasta me van a bloquear. Todavía no llego a ese punto, pero ahí va. Entonces, tal vez te preguntarás, ¿a qué se refiere cuando dice la palabra de Dios, te ocupas? Esto es del verbo griego que se traduce ocupaos, que significa trabajar. ¿Trabajas en tu salvación? ¿Cuántas veces le has predicado a las personas en tu trabajo? ¿Cuántas veces le has predicado a algún amigo en la calle, a tus vecinos? ¿Cuántas veces le has dicho a una persona allá afuera, Cristo te ama? O cuando te pitan con una grosería o algo, le has dicho, Dios te bendiga. O contestas igual. ¿Trabajamos en nuestra salvación verdaderamente? ¿O pensamos que muchos piensan, es que Dios está en todos lados? Sí, Dios está en todos lados, pero no debemos de caer en cosas que no están bien. Dios está donde quiera, sí, pero no por eso te vas a ir a meter a una disco, no por eso te vas a ir a meter a un bar, a emborracharte. No es que les voy a predicar a los borrachitos, predícales cuando estén en su sano juicio. ¿De verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios dice, te ocupas, esto quiere decir, trabajas en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Pablo lo dijo, he terminado la batalla de la fe. ¿Sí o no? La carrera de la fe. Yo pienso que Pablo ya se estaba despidiendo. No me estoy refiriendo a salvación por obras, porque muchos piensan que por dar y por dar y por dar van a ser salvos. No, eso solamente la Iglesia Católica lo cree y es una herejía. Que entre más des, más vas a ser salvo. No, Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere que estés dando, sino que la salvación, ya lo he dicho esto muchas veces, lo que nosotros damos es resultado de la salvación que nosotros tenemos, por amor a Cristo. No se trata de dar y de dar. O sea, ¿cuántas personas dan dinero a hospitales? ¿Cuántas personas dan dinero a asilos? Pero no por eso van a comprar su salvación. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué no es por obras la salvación? Ni mucho menos tenemos que hacer algo para merecerlo, sino simplemente, ¿por qué tenemos salvación? Los que estamos aquí, ¿por qué somos salvos? Por gracia, solamente. Es decir, que aunque no lo merecíamos, Dios en su infinita misericordia, Él hizo, como nos dice en Romanos 3 del 21 al 24. Vamos a Romanos 3 del 21 al 24. Ajá. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, en Cristo Jesús. Esta es la respuesta de lo que te acabo de preguntar o de lo que te estoy diciendo. Que somos justificados gratuitamente por gracia, simplemente. ¿Hicimos algo para merecerlo? No. Ahora, si ya entendimos qué es ocuparte de tu salvación, te pregunto, ¿trabajas en tu salvación o quieres seguir viviendo
una vida deliberada, dándole rienda suelta al pecado y decir que eres cristiano? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces hacemos ver una línea muy delgada entre un cristiano y un mundano. ¿Por qué? En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de decir groserías, de decir mentiras. ¿Sí o no? Incluso hasta las personas que no conocen de Cristo, para ser como Él, mejor aquí donde estoy bien. Qué triste se siente cuando escuchas de que hablen mal de una persona cristiana. Entonces, ¿quieres seguir dándole rienda suelta al pecado y no trabajando en tu salvación? ¿Quieres seguir coqueteando a todo lo que antes hacías, antes de conocer a Cristo? Pablo lo expresó también. Sabemos que no es algo fácil trabajar en la salvación. Buscar cada día de Dios, levantarte y orar, no ver tu celular, no ver el Facebook, no, porque es lo primero que nos levantamos. Ay, a ver quién le puso me gusta a la publicación que puse anoche. ¿Sí o no? De verdad. Cuando lo primero que debemos de hacer es levantarnos, cepillarnos los dientes, lavarnos la cara y orar. Dios, gracias por un día más de vida, gracias por mi familia, gracias por mis hijos. ¿Cuántos lo hacen? Levanten su mano. Se levantan y me oran, ponen sus alabanzas, se ponen a orar. Deberíamos de hacer eso. Es un estilo de vida del cristiano. Orar por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. En este caso, yo como pastor, orar por los congregantes. Deberíamos de hacer eso. Dar gracias a Dios, no solo pedir y pedir y pedir y pedir, sino también agradecer a Dios, aún por lo malo que te haya ido. Señor, gracias porque con esto aprendí a no cometer errores. Gracias, Dios, porque con esto aprendí a no volverle a regar. Pero no, nuestras oraciones se convierten en reclamos a Dios. Señor, ¿por qué permites esto? No lo hacemos. Y más que nada teniendo una comunión con Él. Mira cómo es que Pablo también dijo en Filipenses 3 del 13 al 14. Vamos a Filipenses 3 del 13 al 14. Porque a Pablo también decía que le era difícil ocuparse, guardar ese hábito de estar ocupado, de trabajar en la salvación. Pablo lo dijo aquí en Filipenses 3:13. 3:13 al 14. Si alguien le puede dar lectura. Desde el 12, Dulce, perdón. Logro asir. Gracias. Pablo dijo o expresó que él no había alcanzado la perfección, pero él seguía adelante en el camino de Dios. Él se concentraba en su salvación, no se concentraba en otras cosas, como en su pasado o en el qué dirán si digo que soy cristiano, porque hay muchos cristianos que viven así, cristianos, estoy hablando de cristianos, que se la pasan pensando, ay, y si yo no hubiera sufrido de niño no me hubiera pasado esto. Ya quedó atrás tu pasado. Se preocupa más por eso que trabajar en su salvación. Se preocupan más por eso que con ese testimonio que él tiene, que Dios lo alcanzó, que Dios lo transformó y lo libró de todos sus temores.
puede alcanzar a otra persona para Cristo. Pero no, el cristiano se la pasa pobreteándose. Es triste de verdad ver eso. Y dejan a un lado lo que Dios quiere para ellos. O simplemente les da pena porque, ay, ¿qué va a decir mi compadre que no me tomo una cerveza con él? ¿Qué va a decir mi comadre si no voy a su bautizo de su niña? Mi comadre, mi compadre. ¿Qué va a pasar con eso? Cuidado con eso, hermanos. Porque con eso no estamos ocupados en nuestra salvación. Estamos ocupados en tratar de quedar bien con el compadre. Y dejamos o pasamos a nuestro compadre, a nuestras amistades, a lo que nos gusta, por encima de Dios. Y eso no está bien. O por el qué dirán. ¿A cuántos les da pena o les daba pena decir que eran cristianos? Es una bendición ser cristiano. Yo en la primaria hasta me agarraba a trancazos por defender que era cristiano. A mí no me daba pena. Y me les ponía el tú por tú a los profes. Una vez sí cometí un error porque a fuerza me querían poner ahí en el altar de muertos y cosas así. Y yo discutiendo y en la tarde, estaba niño, y en la tarde ya andaba ahí pidiendo dulces. Digo, ay, qué pena, ahorita me da. Pero cada cosa que hacemos. Entonces no estamos ocupados en nuestra salvación. Estamos ocupados en nuestros pensamientos, en el qué dirán, en el que si quedo mal con tal persona, ¿qué hará? No. Cuando estés delante de Dios, Él te va a decir, ¿por qué no hiciste eso? Ah, es que me invitó mi compadre, Dios, ni modo de quedarle mal. No, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ah, es que me invitaron al fútbol. Ni modo de quedar mal. Si estamos entendiéndolo. Entonces, amados, si no está puesta nuestra mirada en la meta, que es Cristo, no tiene caso vivir una vida de apariencia cada domingo o cada que te congregues. O sea, ¿prefieres quedar mal con Dios y no ocuparte de tu salvación? Pues imagínate qué piensa Dios de ti cuando haces algo en contra de su voluntad. ¿Cómo estará Dios? ¿No te has puesto a pensar eso, que cuando cometes una cosa así, dices, ay, ¿qué estará pensando Dios de mí? Que dejé de ir a la iglesia por irme a tal lugar. Vamos a Romanos 6, del 18 al 23. Romanos 6, del 18 al 23. Romanos 6, del 18 al 23. Si alguien puede darle lectura. Gracias. Pablo les decía a los romanos que eran libres de la esclavitud del pecado, como tú lo eres, amado hermano, hoy en día. Ya no haces lo que antes hacías, y que ahora eran esclavos de la vida recta. Es por eso que Pablo usó la ilustración
de la esclavitud para ayudarles a entender todo lo que les decía, porque él sabía que su naturaleza humana era débil. Y es por eso que les dijo también que en su pasado se dejaron esclavizar por las impurezas y el desenfreno, llámese sexual, todo lo que hacían, aberraciones u otras cosas, que no estaba bien delante de Dios, lo cual hizo que se hundieran más y más en el pecado. Es por eso que debes de trabajar tú en tu salvación, cuidando tu testimonio como hijo de Dios. Y es por eso que Pablo les mencionó que ahora deberían de ser esclavos de una vida recta para llegar a ser santos. ¿Qué vida prefieres? ¿O qué vida quieres? ¿La vida que tenías antes o la vida que ahora tienes en Cristo? Es muy bonito vivir en placeres, como dicen, en la puerta ancha, todo, pero te lleva a la perdición. Pero el camino angosto cuesta. Si te predicaron o te hablaron de un Dios como un genio de la lámpara, se equivocaron, porque no es así. Vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo discusiones y todo, pero si confiamos en Cristo, vamos a aprender a descansar en Él. Van a seguir los problemas, sí, pero tú confías en Cristo. Tú confías en que Dios tomará el control. Dios te dará sabiduría, siempre y cuando no te me alteres. Dominio propio. Porque cuando los romanos eran esclavos del pecado, eran libres de la obligación o hacer lo bueno, o sea, que podían hacer lo que ellos quisieran, o bueno o lo malo. ¿Y cuál fue la consecuencia en aquel tiempo? Que habían sido avergonzados de las cosas que solían hacer y que eran cosas que terminan en la condenación eterna, o más bien en el infierno que van a terminar. Hermanos, no hagas esto. No quieras regresar a lo que tu alma solía hacer. Hay muchos cristianos débiles, por así decirlo, que le hicieron algo en la congregación, le hicieron algo en la iglesia, el pastor no lo saludó porque no lo vio, por X cosa, o el hermano con el que se llevaba bien se enojó. Ay, no, yo me voy a ir a tomar porque nadie me quiere, ni Dios me quiere. Y regresan a su pasado. Debemos de ser maduros en la fe, maduros en Cristo. Ok, el pastor no me habló, pastor, yo lo vi, no me saludó. Discúlpame, hermana, pues no te vi, o algo así. O discúlpame, hermana, la vi, pero vi que estaba ocupada o algo así y no quise interrumpir. Pero no hay como ir y hablar las cosas, más no quedarnos con el pensamiento, porque hasta con eso pecamos. Entonces, si no trabajamos en nuestra salvación, o si no trabajas en tu salvación apartándote de lo que sabes que te puede ganar, no tiene caso que digas que eres cristiano. A mí me llegó a pasar como cristiano. A mí me gustaba echar trancazos, me gustaba el fútbol, me gustaba darle rienda suelta al pecado. Iba a la iglesia, pero me invitaban a una fiesta, me invitaban al fútbol y me ganaba mi carne. Me ganaba mi carne. Porque me jalaba todavía eso. Entonces yo empecé a decir no, empiezo a quitarlo de mi vida. Y es como aprendí a descansar en Dios y a ser libre de lo que me esclavizaba. Ser libre del pecado. Entonces Pablo les dijo esto también a los romanos. Pablo les explicó que ellos habían sido libres del poder del pecado y que ahora pertenecían a Dios y ahora ellos trabajarían en cosas que los llevaría a la santidad, el cual da como resultado la vida eterna. Trabaja en tu santidad, teniendo una comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Nada te cuesta. ¿Cómo vamos a tener una comunión con Dios si no oramos?
¿Cómo vamos a tener una comunión con Dios si no hacemos lo que Él quiere para nuestras vidas? ¿Cómo pretendemos? Porque solamente tenemos un Dios cuando necesitamos. Ahí sí, Dios mío, papacito, hasta queremos hablarle diminutivo para que Él nos oiga. Dios siempre te oye, pero aún así, aunque tus oraciones sean un no, tienes que seguir orando. Por tu familia, por tus hijos, por todo. Hay personas que se han desanimado nada más porque es que le pedí a Dios que sanara a mi familiar y murió. Entonces para mí Dios no existe. Oye, estás mal. Es la voluntad de Dios y punto. Es difícil entender la voluntad de Dios. Hace poco escuchaba yo una señora que decía, tiene un negocio, vende muy rico de comer y cosas así, cenas y todo eso. Ya están grandes y le decían a mi esposa, es que ya vamos a cerrar, dice. Y le pregunta a mi esposa, ¿por qué ya van a cerrar? Pues es que se murió mi hijo, dice, y le ha pegado mucho a mi esposa. Ya la señora ya grande, pues le dio tiroides y cosas así. Una vez fui a orar por ellos porque igual le dio parálisis en el ojo y Dios lo sanó. Dios lo sanó. Dios sanó. No son cristianos, pero Dios los sanó. Yo oré por él y ya a los 8 días cuando regresé, porque su ojo estaba bien caído. ¿Y cuánto tarda en recuperarse un ojo cuando le da parálisis? Dios lo sanó así. Fue la voluntad de Dios, pero aún así él no creyó. Pero Dios lo sanó. Entonces, son situaciones que a veces dice uno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Confía en Dios. Porque todo trae consecuencias y porque sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, pero no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual también. Ya les he explicado, el Espíritu Santo sí nos puede abandonar, sí. La Biblia dice en el libro de, ahí se me olvidó, pero habla de la historia de Sansón, creo que es Jueces, donde dice, y el Espíritu de Dios abandonó a Sansón. Búscalo en su Biblia. Por desobediente, porque no hacía la voluntad de Dios, porque le ganó la Filistea. ¿Sí o no? Digo, los que han leído. Entonces, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, ¿qué quiere decir dádiva? ¿Qué entendemos por dádiva? Dádiva es regalo, mas el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como queremos esforzarnos por ir al gimnasio, por tener un buen cuerpo de atleta o hacer otras cosas que no son malas, pero nos apartan de Dios, así también debemos de esforzarnos para trabajar en nuestra salvación. Vamos a esforzarnos para obtener un carro. Esfuérzate para obtener tu salvación también. Vamos a esforzarnos para hacer nuestra casa. Esfuérzate también, no dejes a un lado a Dios. Porque ponemos como prioridad nuestra casa, nuestro carro, nuestros lujos y ponemos a un Dios aparte, a nuestro Dios aparte, perdón. ¿Sí o no? Guardando nuestro testimonio como muestra, como nuestra manera de vivir, tanto en la iglesia, como en la casa, en el trabajo, en la calle y hasta en el Facebook. Así como lo oyes. Sé que muchos me van a bloquear, como les dije en un principio, me van a silenciar o hasta, no sé, borrar. Pero nos pasamos compartiendo cosas que no edifican, poniendo groserías o canciones que hablan más de los deseos de tu alma que de Dios. O promocionando, cristianos, imagínense, promocionando micheladas. Ya hasta los jóvenes dicen micheladas cristianas, porque no traen alcohol. ¿Te imaginas un cristiano promocionando micheladas? Un cristiano promocionando tatuadores. Bares.
pero no compartimos textos bíblicos, o ni siquiera no sabemos cuál es el Pentateuco, ni siquiera sabemos dónde está, cuál es la mitad de la Biblia, dónde empieza el Nuevo, dónde termina el Antiguo Testamento, ni siquiera sabemos eso. Pero nos pasamos compartiendo. Todavía hasta le ponemos apoyando el comercio local. ¿Sí o no? Y todavía hasta nos etiquetan. Ay, Dios mío. Entonces, no compartimos textos bíblicos o cosas de donde nos congregamos. Ni siquiera compartimos. En la página nos esforzamos. Juan Pablo siempre está, a ver, pastor, la prédica, a ver, pastor, esto, ahí está, órale. Y Juanpi, ¿ya subiste? Juanpi, ¿ya hiciste esto? Está pobre Juan Pablo, hasta en la madrugada a veces. Y los hermanos durmiendo en sus laureles. O sea, miren, hermanos, yo quiero que entendamos esto. No lo hacemos por hacernos famosos. No lo hacemos. Lo hacemos porque queremos compartir la palabra de Dios. Y queremos que vean que Dios ha transformado nuestras vidas. El Facebook, las redes sociales pueden ser de bendición o pueden ser de maldición para tu vida. En tu matrimonio, ni se diga. Tú sabes, tú decides. O hasta ponen en sus publicaciones, dicen, mi prioridad es congregarme, y ni se congregan. Está como el meme ese que suben, dice, mi motor, su hijo, y ¡pum!, se le cae su hijo, se cayó su motor. De verdad, hermanos, es triste ver a veces las redes sociales de los congregantes. Si es de otra iglesia, pues allá que su pastor los regañe. Pero de verdad es triste a veces ver eso. Por eso les dije, yo sé que me van a silenciar, me van a bloquear, pero no me importa. Porque mira lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 9, del 23 al 27. 1 Corintios 9, del 23 al 27. Y a esto me refiero cuando les digo, tenemos que compartir esto. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que compartir las buenas nuevas. 1 Corintios 9, del 23 al 27. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago que se recumbre. No sea que hayamos sido heredados para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos está poniendo un ejemplo. Todos se esfuerzan en una carrera, en atletismo, en todo eso. Todos se esfuerzan. Lo mismo es en la vida de un cristiano. ¿Cuántos nos esforzamos? ¿Cuántos nos ocupamos de nuestra salvación? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces lo has hecho en tu vida? ¿A poco no sientes bonito cuando alguien te dice, ay, hermano, vi su publicación y estaba pasando por un momento difícil y ese texto que compartió o esa palabra que compartió me ayudó? Es bonito. Pero qué triste escuchar, oye, hermano, vi que compartiste uno de micheladas, ¿dónde está? ¿A poco no? Entonces, amados hermanos, esforcémonos por estar ocupados en nuestra salvación, permaneciendo fuertes y constantes, trabajando para Dios, poniendo nuestra confianza principalmente en Él. Dejemos de hacer cosas que nos contaminan. Vamos a 2 Corintios 7:1. Ay, ese Pablo como tira duro.
Segunda de Corintios 7:1, si alguien le puede dar lectura. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando a la santidad en el temor de Dios. Gracias, hermano. Sí, es verdad que Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra, pero también nos advierte que no debemos de tener una vida fuera de Él. Sí, es verdad. Qué bonito las promesas, ¿verdad? Hay una Biblia de promesas, pero ¿por qué no hacen una Biblia de advertencias? Dice un hermano. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no la queremos ver así. Siempre como seres humanos queremos lo bonito para acá, para acá, para acá, para acá. Pero cuando algo me sale mal, no. Hasta al pobre diablo le echamos la culpa de a veces las broncas que nos metemos. ¿De verdad? Ya no debemos de vivir como vivíamos antes. Pablo les dice en su segunda carta a los Corintios, y esta mañana yo te lo digo a ti, amada iglesia, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar, tanto en nuestro cuerpo o espíritu, y procuren alcanzar una completa santidad, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo no va a morar en una persona que se emborracha, una persona que fornica, una persona que está adulterando. Nunca va a morar el Espíritu Santo. Ni puede morar en la mitad del Espíritu Santo, ni en la otra mitad el demonio, tampoco. No. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos trae a congregarnos. Ni tenemos que, Espíritu Santo ven, no, porque Él mora en mí. No tenemos que invitarlo, porque Él está en mí. Desde que decidí seguir a Cristo, Él está en mí. ¿Sí entendemos o no? No querramos engañar o burlar a Dios con nuestra manera de vivir. Muchas personas cristianas viven así. Vienen a la iglesia, alaban a Dios, pero se van a una fiesta y le dan rienda suelta a la carne, tomando, fumando. Dime si eso es un cristiano. O con nuestra manera de hablar, simplemente. Algunos hasta ya están bautizados. Acuérdense que la misericordia o la gracia no es un boleto para estar pecando. Y voy a echarme una cheve a fin que Dios me perdona. No. Todo trae consecuencias de tu vida. Todo pecado trae consecuencias a la larga. Y a veces no tarda en llegar. No es el karma, no, eso no existe. Es el Espíritu Santo jaleándote la rienda, que estás diciéndote: no la riegues, no hagas esto, no hagas el otro. Vamos a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Del 7 al 9 lo vamos a leer. Y dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Te cuesta hacer el bien? A mí también, pero me esfuerzo. No te digo que yo soy perfecto, tengo mis fallas. Antes de ser pastor, también soy congregante, soy oveja.
podemos entender que este principio agrícola que nos pone Pablo como ejemplo, que se aplica en sentido metafórico, acuérdense que la Biblia tiene metáforas, tiene símil, entonces, es eso. Ahorita, bueno, antes de seguir quiero explicarles qué es una metáfora. Una metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo presentado aguarda cierta relación de semejanza. Un ejemplo, la primavera de la vida es una metáfora de la juventud. Entonces, quiero que entendamos esto, es una metáfora. Está comparando, está haciendo una comparación de la vida del ser humano o de los cristianos con lo agrícola. ¿Qué tiene que ver lo agrícola con esto? Pues lo que acabamos de leer. Por ejemplo, Pablo está diciendo, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces, se está refiriendo al campo moral y espiritual. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Podríamos ver que esta ley es una forma de la ira de Dios. Todo lo que el hombre sembrare o todo lo que hace, eso también segará. Ahora la palabra de Dios dice, siembra para su carne. Esto se refiere a darle permiso a los malos deseos de nuestra carne o del alma, es decir, corrupción, que es la palabra griega que se traduce en degeneración, como le sucedió a los alimentos descompuestos. Así como el pecado siempre corrompe y si no se enfrenta siempre conduce al empeoramiento progresivo de la carne, del carácter, de una persona. Pero cuando dice la palabra de Dios, siembra para el Espíritu, esto se refiere a andar conforme al Espíritu Santo. Porque si vivimos conforme a lo que el Espíritu Santo nos guíe, tendremos vida eterna. Porque mira, hermano, también, esta expresión que no solo describe una vida duradera para siempre, sino ante todo es la calidad más alta de vida que uno puede tener. Andar conforme al Espíritu Santo es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Porque cuando sembramos para corrupción, vamos a cegar eso. Por eso es que hay muchos dichos allá afuera que dicen, acuérdate que todo lo que siembras cosechas. ¿Qué quieres cosechar? ¿Una vida eterna o una vida en el infierno? Tú decides. Amada iglesia, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Es decir, trabajar en cuanto a lo que Dios nos ha mandado, compartiendo las buenas nuevas, no llevando una vida ligera como cristianos, haciendo ver una línea muy delgada entre nuestra manera de vivir y el viejo hombre. Dios no quiere que tengamos una vida deliberada en el placer de la carne, sino que Él quiere que estemos bien delante de Él y tener un testimonio conforme a la nueva vida en Cristo que hemos decidido seguir. Trabajemos en lo que nos corresponde como cristianos, dejando toda inmundicia por completo, dejando todo lo que nos aparta de la comunión con Dios. No deseo que Dios nos encuentre viviendo en placeres. Hagamos un esfuerzo por tener una vida digna delante de Él, despojándonos por completo de ese viejo hombre que muchas veces no nos deja seguir el camino de Dios. Volvamos a decirle a Dios una vez más, ya no quiero ser igual. ¿O quieres seguir viviendo igual? ¿Quieres seguir teniendo una vida como la que tenías antes?
seguir promocionando las micheladas, seguir promocionando cosas que no edifican en tu vida, ni en tu vida ni en la de los demás, porque primeramente a ti no te edifica. Por último, acompáñame a 2 de Pedro 1, del 5 al 11. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11, y ponte de pie. Lo voy a leer y lo vas siguiendo con tu vista. Ya si no me aparecen sus publicaciones de micheladas, ya sé por qué. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo quieres vivir? Si no te has ocupado en tu salvación, es momento de que lo hagas. Pasa acá enfrente, quiero orar por ti. Si no lo has hecho, si no te has ocupado en tu salvación y has dejado a un lado lo que Dios tiene para nosotros, es momento de que le digas a Dios: Dios, ya no quiero ser igual.